Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Hoy estaremos dando inicio a dicha materia en nuestra primera sesión. Déjenme presentarme, mi nombre es Raúl Pozos Maya y seré su profesor en este transcurrir de sesiones para efectos de que usted pueda reforzar, conocer y dominar las aptitudes y las actitudes de lo que es el análisis y el diagnóstico financiero. ¿Sí? Mi experiencia laboral, he estado dentro del área de contabilidad, he estado dentro del área de finanzas, de planeación financiera, en diferentes empresas, por mencionar la Bolsa Mexicana de Valores, el periódico Reforma, Grupo Financiero Mifel, Grupo CIE, y he sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo. En mi experiencia académica, soy licenciado en Contabilidad Pública por profesión, maestría en Finanzas, egresado de la Universidad de Anáhuac, y un doctorado en Gestión Estratégica, actualmente cursando el mismo, en la parte o en la última etapa del doctorado. Asimismo cuento con 2 diplomados, un diplomado en Finanzas y el otro de Habilidades Gerenciales. Así es de que todo esto que le acabo de comentar, aunado mi experiencia profesional, nos va a permitir conocer el desenvolvimiento de lo que es el análisis financiero y el diagnóstico respectivamente. Obviamente dentro de esta licenciatura en Mercadotecnia, en donde a usted le va a ser de vital importancia poder conocer el desempeño y el funcionamiento al cual se está llevando a cabo esta parte de finanzas, que a pesar de que de cierta forma la formación que usted está adquiriendo es de vital importancia, las finanzas le va a permitir reforzar esa convergencia para efectos de poder combinar al respecto cada una de las características que compete a la dicha profesión. Así es, de cierta forma, usted tomará y tendrá una herramienta de apoyo para efecto de la toma de decisiones. Podrá entender también el rol de las finanzas para efectos de ligarlo con el rol de mercadólogo. Eso permitirá tener un buen reforzamiento, tener conocimientos, tener dominio del tecnicismo que se está llevando a cabo, y a usted le va a beneficiar para el desenvolvimiento de sus actividades y, lo más importante, para efectos de que la empresa cuente con la factibilidad, la seguridad de que usted va a poder y va a lograr llevar a cabo las funciones pertinentes, obviamente en conjunción con las demás áreas involucradas. Muy bien, cuando hablamos en nuestra sesión 1, que vamos a dar inicio a la misma, vamos a ver de qué trata esta materia. Antes de entrar al temario, cuando hablamos de análisis y diagnóstico, es un tanto como que términos un tanto médicos, ¿sí? De cierta forma como que suena el tema de un médico el cual se está analizando y diagnosticando a un paciente. De igual forma va a ser esta materia. El análisis va a permitir conocer el estatus del paciente, en este caso va a ser el paciente, va a ser la empresa, y el diagnóstico va a ser la interpretación respectivamente. Así es como de cierta forma lo podríamos definir con este ejemplo que le acabo de mencionar cuando hablamos de análisis y diagnóstico. Pero también vino otra palabra interesante, financiero. Ahí ya le estamos dando el toque de especialidad, ¿sí? ¿A qué especialidad vamos a analizar y diagnosticar respectivamente? Bajo estas 2 y 3 premisas, palabras que estamos hablando en este momento, nos permite conocer y decir, bueno, vamos a analizar, vamos a observar detenidamente. Después de haber observado y de haber visto resultados, va a ser la parte del diagnóstico. A ese resultado que nos dio, ¿qué significa? ¿Para qué nos va a servir? ¿Resultado de qué? Pues de las finanzas, ¿sí? De lo que estemos en un momento dado manejando de una manera intuitiva dentro de la información financiera. Si bien le parece, vamos a entrar de lleno a nuestro primer tema de la unidad 1, el cual se llama inducción al análisis financiero. ¿Sí? Vamos a entrar de manera preliminar a lo que compete el análisis financiero. Antes de dar inicio a esta parte de inducción, le voy a dar a conocer el programa total de la asignatura, qué es lo que vamos a ver bajo este esquema.
Nuestra primera unidad, como bien le comenté, va a ser la inducción e introducción al análisis financiero. Vamos a ver en nuestros 4 puntos en nuestra unidad 1. La primera va a ser la conceptualización del análisis financiero. Primero tenemos que definir qué es análisis financiero, estará de acuerdo conmigo, porque en base a esa definición vamos a poder partir hacia lo demás, ¿sí? Posteriormente ya lo definimos, cuál es su fin, cuál es la finalidad que lleva consigo el análisis financiero. Debe tener una finalidad. Hace rato mencionaba el tema del diagnóstico de un médico. Debe tener una finalidad. El médico nos tiene que decir cuál fue la finalidad de haber ido a darse un chequeo, ¿sí? Algo tuvo que haber sucedido en ese intervalo para poder llevar a cabo este proceso. Posteriormente vendrá el marco de referencia del análisis técnico, es decir, el marco teórico, lo que va a competir de cierta forma a cada uno de los apartados que nos va a llevar a cabo la conceptualización y también la finalidad, también el objetivo. Eso va a ser una parte primordial bajo este esquema. Y siguiente va a ser presentación de opinión o diagnóstico financiero. Cuando hablamos de opinión, hablamos de los puntos de vista que hay que llevar a cabo dentro del análisis financiero, ¿sí? Los puntos de vista, o sea, la opinión. Bueno, yo opino que en un momento dado la empresa se encuentra en tal estatus, en tal situación. Perfecto, excelente, pero no tan solo mencionar lo que está sucediendo para bien o para mal, sino también dar respuesta, soluciones, ¿sí? Porque sería muy fácil poder darle una crítica a la empresa, pero lo más enriquecedor va a ser poderle dar una solución. Recuerde que usted va a estar como un tomador de decisiones dentro de la empresa, bajo la perspectiva que usted esté involucrado y bajo la solución, que eso es lo que le va a nutrir para futuras ocasiones. Entonces, mire, dése cuenta cómo de cierta forma el análisis financiero va tomando desde la unidad 1 la parte enriquecedora, la parte conceptual, la parte que nos va a permitir conocer qué trata esto, de qué trata esta situación, si es para bien, para mal, no sé qué pueda ir resultando en el intervalo respectivamente, ¿sí? La unidad 1 nos va a permitir tener ese reforzamiento, esa catapulta o la punta de lanza para irnos adentrando paulatinamente en este tema o en esta unidad y también en esta clase, que le aseguro va a ser muy enriquecedora y le va a tener un cierto agrado y aprecio, porque le va a permitir conocer algo más allá a lo cual usted ha podido ir percibiendo en el transcurso de su historia académica. Nuestra unidad 2, ¿qué va a ser? El análisis financiero. Fíjese usted, aquí estamos entrando en la primera etapa del mismo análisis, ¿sí? Hablábamos de opinión, hablamos de análisis, hablamos de diagnóstico, hablamos un sinfín de palabras que vamos a quedarnos, bueno, vamos a ir poco a poquito, ¿no? Porque al inicio como que nos dijeron todo, pero poco a poco vamos a ir tomando práctica al respecto. Primero vamos a ver el análisis respectivamente. Ese análisis que nos permita, de cierta forma, pues saber cómo está en un grado de situación financiera la empresa, ¿sí? Para ello vamos a tener que conocer y saber la estructura económica que tiene consigo la empresa. Asimismo, la estructura financiera, porque eso, déjeme decirle, va a ser la base para poder determinar un análisis, ¿sí? Vamos con el ejemplo del médico, hace rato le comenté. Supongamos que el médico va a dar un análisis, un diagnóstico. ¿Y cuál va a ser la estructura? Vamos a pensar un poquito esta situación, la relación del médico-paciente. ¿Quién va a ser la estructura? ¿Qué es lo que va a analizar? ¿A quién? Pues obviamente al paciente. En ese caso, la estructura viene siendo el paciente, porque se está quejando de algún dolor. En este sentido, también es de cierta forma la empresa, la estructura financiera y económica, va a ser la base, va a ser lo que un momento va a reflejar un dolor hacia tal situación financiera que esté pasando a la empresa, y bajo ese concepto hay que tomar en consideración el respectivo análisis,
¿sí? Posteriormente entraremos a conceptos básicos. Conceptos básicos que nos permitirá poder irnos adentrando a los métodos a los cuales nos vamos a llevar consigo dentro de la evaluación o dentro de los métodos de análisis financiero, ¿sí? Esos métodos los vamos a ver dentro de los conceptos básicos para irnos adentrando en definiciones y formulación de cada una de las etapas respectivamente. Obviamente en ese sentido abriremos con conceptos de liquidez, ¿sí? Vamos a ver qué tanto la empresa es líquida. Cuando hablamos de líquida, estamos hablando un poquito de paso inmediato, ¿sí? ¿Qué tanto la empresa tiene el dinero inmediato para poder hacer frente respectivamente ante las situaciones? Entonces, hay que estar evaluando la liquidez misma de la empresa, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, por qué momento dado hay cierta relación que permite tener y disponer de recursos, o conseguirlos, ¿sí? Puede ser la siguiente parte, ¿no? Posteriormente entraremos el tema de la solvencia, ¿sí? La solvencia, vamos a ver qué tan solventes somos, ¿no? Qué tan solvente es la empresa, porque una cosa es tener liquidez para obligaciones inmediatas y otra cosa es ser solvente durante un determinado tiempo, ¿sí? Llámese a mediano o largo plazo, ¿no? Sabemos que la liquidez es inmediata, es en este momento corto plazo, pero cuando hablamos de solvencia estamos hablando de un plazo mayor, mediano, largo plazo, para ver cómo va a ser el bosquejo, qué es lo que se van a tomar decisiones al respecto de la empresa, ¿sí? Después vendrá el tema del apalancamiento. Cuando hablamos de apalancamiento estamos hablando de deuda. Estamos hablando de deuda y obviamente de deuda por el buen sentido de la palabra, el saneamiento que vaya a suceder paulatinamente en cada una de las obligaciones que tenga la empresa. La empresa debe de endeudarse, pero tener muy identificada la deuda, hacia qué recursos, hacia qué necesidades se fueron a satisfacer y no estar desembolsando paulatinamente o malgastando los recursos pertinentes de la misma empresa. Ahí viene el tema de la productividad. ¿La empresa será productiva? No lo sabemos, ¿verdad? Por eso tendremos que aplicar algunas formulaciones en ese momento para ver los altos índices de productividad que está teniendo la empresa al respecto. Si existe en un momento dado la posibilidad de crecer, ¿sí? Primero ser productivos en el momento, posteriormente ir planeando crecimiento. Si no somos productivos en ese instante, difícilmente vamos a alcanzar nuestras metas tanto a corto, a mediano y a largo plazo. La productividad va a ser un sinónimo de constancia, perseverancia, responsabilidad, disciplina. Bajo estas palabras va a permitir dentro de la organización poder allegarse de los recursos pertinentes, saberlos administrar y llevar a cabo las obligaciones que bien las tiene identificadas y que está paulatinamente liberando al respecto, ¿sí? Después viene el tema de la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad estamos hablando de utilidad, ¿sí? ¿Qué tanto el negocio tiene utilidad al respecto? ¿Sí? Es decir, en un momento dado existe la utilidad que están pidiendo los mismos accionistas. ¿Está siendo rentable? ¿Sí? ¿Me está dejando utilidades que permita yo seguir continuamente invirtiendo o manteniéndome dentro del mercado? Eso no lo sabemos, ¿sí? Eso lo vamos a tener que identificar dentro del proceso de la estructura financiera. ¿Existirá? Si no existe, imagínense entonces qué es lo que está haciendo la empresa dentro del mercado, si no le está generando rendimientos a los mismos accionistas. Entonces es un tema delicado a considerar bajo la estipulación de poder conocer fuentes viables, toma de decisiones, porque la rentabilidad va a venir en base a la toma de decisión que tenga la empresa. Decisiones acertadas, decisiones que le permita generar alguna ganancia o utilidad respectivamente. Si de no ser así, obviamente estará quejándose de cierta forma de malos resultados. Signos que no sean alentadores y que no van a permitir crecer, no va a permitir generar también la productividad.
Dice cómo estos conceptos de liquidez, solvencia, rentabilidad, productividad, apalancamiento, van a ir o están de cierta forma relacionados, ¿sí? Relacionados con cada una de las situaciones que van aquejándose a la empresa. Tienen un cierto grado de que están hilvanados, cierto encaje que les permita ir llevando a cabo y paulatinamente la parte operativa y financiera de la empresa. ¿Sí? Y también lo vamos a considerar el flujo de efectivo que es de vital importancia porque es lo que nos va a permitir conocer cuántos recursos cuenta la empresa o cuántos recursos necesita la empresa. Recuerde, en las finanzas no todo es color de rosa. Tenemos noticias buenas, tenemos noticias malas, ¿sí? Ojalá siempre sean noticias buenas y por eso en un momento dado va a estar de cierta forma usted involucrándose para efectos de apoyar, de poder entender estos conceptos y que permita la toma de decisiones acertada de la empresa. El flujo de efectivo va a ser de vital importancia porque nos va a permitir conocer si podemos hacerle frente a obligaciones y si no, tomar decisiones cuando estamos hablando de apalancamiento, de deuda, o bien la parte de accionistas también. Entonces, dése usted cuenta cómo el flujo de cierta forma tiene un grado de importancia dentro del proceso paulatinamente en cada una de las etapas, porque ese flujo va a generar los recursos pertinentes, los recursos para poder llevar a cabo la operación diaria de la misma organización. En nuestra unidad 3 vamos a ver los factores del entorno en la empresa, aspectos cualitativos del análisis. Y en primera instancia es el concepto de la importancia de las decisiones financieras. Hace rato le he comentado o ha escuchado lo que le he dicho de la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene vital importancia porque en base a eso la empresa va a poder crecer o va a poder decrecer. ¿Sí? Es por eso que de cierta forma, ¿cuál es la importancia? Saber la importancia que tienen las decisiones financieras en la empresa, la parte cautelosa. En la práctica muchas veces tenemos la adrenalina bastante acelerada, por decirlo de cierta forma, porque constantemente estamos en la toma de decisiones, de saber el momento en que se le va a pagar un proveedor, en el momento que se tiene que pagar impuestos, la nómina, qué ingresos se percibieron, si esos ingresos nos va a poder cubrir las obligaciones antes mencionadas, y si no las cubrimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ellos nos van a estar tocando la puerta paulatinamente para hacerle cumplimiento a dichas obligaciones. ¿Sí? Y todo ello son decisiones financieras. Todo ello son las decisiones que están cabalmente llevándose a cabo para efectos de que la empresa siga, se mantenga, subsista, crezca, sea productiva, etcétera. ¿Sí? Que en momento se mantenga dentro de ese rango del mercado y que le permita competir con los demás. Eso llevará a cabo una gran énfasis para efectos de su buen desenvolvimiento. También vamos a ver el entorno inmediato, ¿sí?, de las decisiones financieras, es decir, qué factores va a haber para efectos de que las decisiones financieras tengan la viabilidad. ¿En qué sentido? Pues obviamente vamos a aprender a determinar ciertos indicadores, pero ¿qué entorno o qué decisiones se hicieron con antelación que llevaron a cabo esta información o estos resultados respectivamente de la organización? Eso es lo que en un momento le llamamos el entorno inmediato. Es decir, ¿qué se hizo para llevar a cabo o tener esos resultados? ¿Fueron decisiones buenas? ¿Fueron decisiones malas? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que corregir? ¿Hay que llevarlas a cabo? ¿Hay que seguir con ellas? Viene una serie de cuestionamientos y preguntas que hay que llevar a cabo paulatinamente para efectos de ir conociendo las decisiones financieras de manera del entorno inmediato. ¿Sí? Dentro de estas mismas entorno inmediato de las decisiones financieras va a haber decisiones internas y externas. Las primeras van a ser las del Consejo de Administración, empleados o administración. Es decir, las personas que están involucradas dentro de la empresa, ¿sí? No importando la jerarquía, ¿sí? No importando, nunca hay que perderle vista que la jerarquía da de cierto paso la oportunidad de ejercer alguna autoridad, en un momento dado la voz, la parte de mando, pero
considere que todos los que están involucrados dentro de la empresa fungen de una manera vital e importante. Sí, cada quien va colaborando con su granito de arena para efectos de llevar a cabo la vida cotidiana de la organización. ¿Sí? En base a esas circunstancias, obviamente, pues la manera interna ya vemos desde los empleados, desde los gerentes, los coordinadores, los analistas, los subgerentes, los subdirectores, los directores, el vicepresidente, el director general, el presidente, el consejo de administración. Como ahorita acabo de describir, varios puestos que van a estar involucrados dentro de la organización y que todos tienen injerencia para efectos de las decisiones financieras que se lleven a cabo ahí mismo. ¿Por qué? Porque de cierta forma el objetivo es poder maximizar, ¿sí? Maximizar recursos, que más adelante estaremos retomando mucho esta palabra que acabo de comentar, porque va a ser uno de los objetivos que va a tener la misma empresa. Pero así como tenemos cuestiones internas, también vamos a tener cuestiones externas, ¿va? El entorno externo. Nunca hay que perder de vista esto, porque el entorno externo nos va a permitir conocer lo que está sucediendo más allá de la empresa. Si usted cree que la empresa es todo dentro del ente económico, es incorrecto. También las situaciones externas influyen, como por ejemplo lo que hacemos mención aquí, los clientes, los proveedores, la competencia, productos sustitutos, etcétera, ¿sí? Si un momento dado usted no cuenta con clientes, difícilmente va a poder vender su producto. Y aún peor, va a captar ingresos, ¿sí? Para ello tiene que haber una campaña mercadóloga para que efecto se pueda captar al cliente, se pueda vender, se puedan ir percibiendo los ingresos respectivos. De no ser así, pues obviamente tendría un grado de dificultad bastante complicado. Los proveedores van a ser los que nos van a suministrar los insumos, entre otros artículos, ¿sí? Desde una pluma, desde una goma, hasta la materia prima con la cual la empresa va a estar en sintonía y que va a poder estar estar llevando a cabo el proceso de producción para artículo terminado. Entonces, dése cuenta cómo los proveedores tienen un grado de injerencia dentro de la situación del entorno exterior, ¿sí? Del entorno externo. Imagínense, si en un momento no tenemos un proveedor, ¿quién nos va a suministrar? ¿Cómo vamos a poder vender? ¿Cómo vamos a poder cobrar? Esa va a ser la serie de cuestionamientos que va a tener que hacerse paulatinamente, ¿sí? La competencia. Si nosotros no analizamos la competencia, ¿cómo es que vamos a atacar el mercado? ¿Sí? Porque si nosotros hacemos una decisión incorrecta, la competencia puede aprovechar el error para poder posesionarse del mercado que nosotros ya conseguimos a lo largo de un tiempo. Entonces, bajo ese esquema, hay que tener mucho cuidado con el tema de la competencia. Hay que estar con los ojos dando una visión al respecto de cómo está el mercado día tras día, conforme a las decisiones que se van dando, y también qué hacer para ir expandiendo ese mercado. Al expandir el mercado, obviamente necesitamos de recursos financieros que nos permita llegarnos de los mismos, y ahí es donde entra en partícipe las finanzas, ¿sí? La parte monetaria, la parte que nos va a permitir poder conseguir los objetivos que se vayan siguiendo en cada uno de los procesos de la empresa. Y los productos sustitutos, que muchas veces puede ser la competencia, ¿no? Si la competencia sale con algún producto sustituto, pues nos puede aquejar en demasía. No podemos llegar a tener a cabo el control del mismo mercado, porque la competencia desarrolló un nuevo producto que nos está en un momento dado afectando de una manera directa, y obviamente los ingresos no los vamos a tener como comúnmente lo hemos llevado en cada una de las etapas respectivas, ¿sí? Dentro de la misma también vamos a ver el entorno inmediato de las decisiones financieras, principalmente el aspecto externo, ¿sí? Cuando hablamos del aspecto externo estamos hablando del entorno económico, ¿sí? También las empresas están aquejándose bajo esa situación. ¿Qué pasa si existe una crisis financiera? ¿Qué pasa si en algún momento el gobierno se declara con problemas de liquidez?
pues obviamente si existe este tipo de crisis, lo que va a suceder es que no va a haber dinero en circulación, y al no haber dinero en circulación dentro de la sociedad, pues ténganlo por seguro que no vamos a tener dinero para poder consumir bienes y servicios. Y si no consumimos bienes y servicios, obviamente las empresas van a tener que cerrar sus puertas, porque están produciendo, están colocando su producto dentro del mercado, pero no está regresando la parte económica. Hacen la parte de inversión, el proceso, el empaquetamiento, lo venden, lo ponen en exhibición, pero si obviamente la sociedad no tiene los recursos para poderse allegar de un momento dado de un bien que esté dentro del mercado, difícilmente la empresa va a conseguir los ingresos pertinentes para poder llevar a cabo su respectivo proceso, ¿sí? El aspecto político, ¿sí? En un momento dado sucede algún tema grave dentro de la política nacional, en el sentido desde una campaña electoral, en el sentido desde algún acontecimiento que afecte de una manera importante el entorno económico, ¿sí? Desde, no sé, desde algún momento dado actividades dentro de la política que no están siendo bien vistas por la sociedad, o bien también la situación de que esté la inseguridad dentro de una nación. Todo ese tipo de situaciones va a traer consigo la parte de aminoramiento en los insumos colocados o en los productos terminados colocados dentro del mercado, ¿sí? Porque una va a ir aquejando a la otra. El aspecto social, la sociedad, obviamente, si usted se da cuenta siguiendo el ejemplo, pues obviamente la ciudad se va a ver afectada, no va a tener los recursos pertinentes para poder comprar los bienes, y ahí seguimos teniendo problemas. El aspecto natural, el medio ambiente, en un momento dado la preservación, el cuidado del medio ambiente, eso va a permitir conocer y en un momento dado saber que las empresas están teniendo un grado de responsabilidad social al respecto dentro de las situaciones que estén dándose en la dicha nación. El aspecto cultural es importante, poder conocer la cultura, las raíces que se están llevando o que llevan a cabo en un país, y obviamente son transmitidas a la empresa, ¿sí? A la empresa, porque de cierta forma el capital humano que va a integrar la empresa, pues obviamente van a ser todos los que estén involucrados sin importar jerarquía. Entonces llevan consigo la parte de la parte cultural, y eso es de vital importancia. El entorno externo tecnológico, los cambios a la tecnología, ¿sí? Tenemos que estar a la vanguardia para poder llevar a cabo cada una de ellas. Después vendremos con el método de análisis cuantitativo. Ahí vamos a ver dos tipos de métodos, el método vertical y el método horizontal. Cuando hablamos de método vertical, estamos hablando de dos métodos para llevar a cabo. Uno, el que es por cientos integrales, en donde nos va a permitir conocer de manera porcentual cada una de las actividades o cada uno de los rubros que lleve consigo la empresa al respecto, ¿sí? Conocer qué tan importantes son las ventas con el costo de ventas, qué tan importante es el balance, qué tan importantes son los activos, o sea, los derechos, o bien las obligaciones o el capital de la empresa, ¿sí? Qué tan considerables son de manera porcentual. Por el otro lado, el tema de las razones financieras, ¿sí? El tema de estar, cuando hablamos de razones, hablamos un poquito de raciocinio, un poquito de análisis, de estar llevando a cabo operaciones que nos permita conocer en un momento dado la parte de los indicadores que se estén dando a cabo con respecto a las cuentas que están llevándose o que están emitiendo la empresa y viéndose reflejadas dentro del mismo balance, ¿sí? Posteriormente vemos el método horizontal. En el método horizontal vamos a ver aumentos y disminuciones, en un momento dado de cierta forma de las cuentas de capital de trabajo. Viene el estado de cambios en la situación financiera, muy ligado a aumentos y disminuciones. También vamos a ver el análisis de tendencias y el análisis gráfico, que van a ser análisis que van a apoyar a lo que acabamos de comentar hace un momento. En nuestra unidad 5 va a venir el diagnóstico como objetivo del análisis, ¿sí? Es decir, la interpretación, qué es lo que resultó después de haber comentado todo lo anterior, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser nuestra interpretación
conforme a los indicadores, cómo se van a llevar a cabo, cómo los vamos a digerir, cómo los vamos a comentar, cómo los vamos a discutir, cómo los vamos a compartir con la demás gente. Entonces, viene una serie de preguntas que va a permitir resolverlas conforme al diagnóstico. Ahí vamos a ver 4 puntos interesantes, los elementos del diagnóstico, qué lo que comentado lo integran, qué integra el diagnóstico, la presentación del diagnóstico, ¿sí? Saber comentar, divulgarlo con la demás gente de lo que está sucediendo con el diagnóstico. Entre mejores o entre más personas conozcan, que estén involucradas de manera directa en este proceso, va a ser de mejor relevancia porque van a permitir dar en un orden de ideas soluciones a dicha situación. Las recomendaciones, pues obviamente hay que dar la solución, ¿verdad? Hace un momento le comenté, no tan solo es hablar, no tan solo es decir, bueno, vamos a llevar, la empresa tiene estos problemas, el A, el B y el C, pum, y me doy media vuelta y se acabó. No, hay que dar recomendaciones, hay que dar solución a lo que está sucediendo en ese momento. Si el problema A, el B y el C lo está quejando la empresa, pues tenemos que encontrar la respuesta a la pregunta A, a la pregunta B y a la pregunta C. Si no, no va a tener caso esta situación. Si no damos respuestas o bien estrategias al respecto, difícilmente va a verse concluido nuestro análisis. Y el siguiente punto es la elaboración de casos integrales del diagnóstico financiero. Con estos casos nos va a permitir conocer y desenvolvernos un poco. Yo siempre he dicho que el diagnóstico financiero es la parte del sentimiento del análisis, ¿sí? Es la parte con la que he comentado, van a hablar los números. Los números, aunque no lo crea, a pesar de que son muy fríos, también hablan. Hablan y de una manera directa y concreta. Bajo esa situación le va a permitir a usted saber y contagiarse de esas dos cualidades que le va a permitir solucionar problemas. Los objetivos generales, ¿cuál va a ser el objetivo general de la asignatura? Dice, al financiar la asignatura, el alumno comprenderá lo siguiente. Primer punto, el fundamento teórico del análisis financiero, ¿sí? La parte conceptual, la parte que va a ayudar y llevar a cabo para entender cada una de estas propuestas. Punto número 2, la importancia que tiene dentro de las organizaciones. Claro, tenemos que darnos cuenta que tiene un grado de relevancia e importancia dentro de las mismas organizaciones. Punto número 3, los factores en el que se envuelve la empresa, tanto de manera interna o externa, ¿sí? Lo que hace rato comentamos, cómo se va envolviéndose con las decisiones de los colaboradores que están trabajando, laborando dentro de la misma organización y cómo se están aquejando de manera externa, ya sea por medio de indicadores o ya sea por la relación que tenga con otras empresas o sujetos. Número 4, determinará de manera cualitativa la solución de casos prácticos, que le permita tener una visión amplia acerca del análisis financiero. Todo esto que hemos comentado, la parte conceptual, la parte de definición de objetivos, pues tenemos que llevarla a cabo dentro de la práctica, que es lo que nos va a permitir conocer qué es lo que está sucediendo con la organización misma. Y por último, diagnosticará e interpretará los resultados de cada una de las etapas del análisis cualitativo. La parte de que el número tiene que hablar. Los indicadores y los resultados tienen una voz que le va a permitir transmitírsela a usted y usted los va a tener que poder discutir. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. El examen final tendrá un peso del 50%, existirá un trabajo final del 25%, la resolución de ejercicios del 25% para que quede un total del 100%. Este tema de resolución de ejercicios va a haber actividades de aprendizaje en el transcurso de las unidades, mejor dicho, y esas actividades de aprendizaje a usted le va a servir para efectos de reforzar el conocimiento mismo y que de cierta forma le vaya dando paulatinamente los resultados que vayan aquejándose íntimamente. Los objetivos. Objetivo particular. Al finalizar el tema, es decir, la unidad 1, comprenderá el fundamento que tiene el análisis financiero en el entorno de las finanzas. La importancia que tiene el diagnosticar e interpretar las circunstancias que envuelve a las organizaciones, ¿sí? El objetivo específico, al finalizar la sesión, el alumno habrá identificado la importancia del análisis financiero dentro de las organizaciones y como herramienta en la toma de decisiones. Por un lado tenemos el objetivo particular,
estamos hablando del total de la unidad, y por el otro lado, el objetivo que vamos a tener en esta sesión es poder conocer de manera conceptual el análisis financiero y cómo es que se lleva a cabo dentro de la toma de decisiones respectivamente. Después de haber comentado los objetivos, tanto generales, particulares y específicos, pues bien, daremos inicio a nuestro primer tema, que es la introducción al análisis financiero. Y vamos a hablar, cuando hablamos de la introducción, siempre es bueno y muy rescatable poder hablar de los antecedentes respectivamente. Y dice lo siguiente: a finales del siglo XIX, la Asociación Americana de Banqueros celebró su convención anual. En esta reunión fue presentada una ponencia en la que se propone que todos los bancos asociados exigieran como requisito previo al otorgamiento de un crédito la presentación de un balance por parte de los solicitantes, con la finalidad de que las instituciones estuvieran en condiciones de analizar los estados financieros como un medio para asegurar la recuperabilidad de dicho crédito. ¿Dice usted cómo es importante, cuando hablamos de la parte de introducción, qué es lo que un momento dado prende esa mecha, ¿sí?, dentro de las finanzas? En primera instancia, un sector, ¿sí?, el lado del sistema, de los banqueros, el lado del financiero, prende la mecha en el sentido de que, pues sí vamos a otorgar crédito, pero ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a otorgar el mismo? Se empiezan a cuestionar. ¿Será nada más de dar el dinero y nos damos media vuelta y esperemos que nos paguen? Digo, por ahí no iba mucho la situación, sino que el objetivo, obviamente, de las instituciones bancarias era poder recuperar ese dinero que estaba otorgando en ese momento. ¿Cómo era la forma de poderlo recuperar? Pues obviamente la forma de poderlo recuperar era asegurándose por medio de un análisis de la información financiera, obviamente de la empresa que está solicitando el crédito, pues saber y conocer al respecto qué es lo que va a suceder, ¿no? Si me van a pagar, no me van a pagar, porque yo ya presté, yo ya di el dinero, pero obviamente dice el dicho, ¿no? Si no me pagan, pues nos vamos a un tema legal, pero es un tema largo, extenso, y lo que necesita, obviamente, las personas que otorgaron el crédito es la recuperación, no tanto estar en el litigio, porque no es su negocio va a ser en un momento de la intermediación, la recuperación del dinero prestado. Es por ello que nace a raíz de saber cómo vamos a poder recuperar el dinero que ya otorgamos, ¿sí? ¿Cuál va a ser uno de los mecanismos a llevar a cabo? Se hacen la pregunta. Obviamente la respuesta está dentro del análisis financiero, dentro de la información financiera, la parte de la estructura. Y obviamente bajo ese preámbulo viene el grado de importancia de dicha información. De lo anterior podemos deducir que el origen del análisis e interpretación de los estados financieros fue precisamente la convención de la Asociación Americana de Banqueros, para que a partir de esa fecha, poco a poco, se fuera desarrollando dicha técnica, aceptándose y aplicándose no solo en operaciones de crédito con los bancos, sino también precisar fallar en la administración de negocios, sean comerciales o bien industriales, sin importar el giro, por lo que podemos sintetizar que el campo de acción del análisis tiene relación en forma directa o indirecta en las siguientes actividades, que ahorita los voy a describir, pero antes de entrar a la descripción de las actividades, fíjese usted, no tan solo fue el aspecto del otorgamiento del crédito y de la recuperación, sino que se volvió una estrategia para poder estar analizando y conocer a la empresa de manera financieramente. Algo que sucedió como una estrategia, una técnica de cierto sector, se transmitió obviamente a toda la industria, a todas las empresas que de cierta forma les interesa saber cómo está la salud financiera de su negocio. En base a esa situación, pues obviamente adoptaron estas técnicas. ¿Para qué? Para ir midiendo el termómetro, saber cómo está el termómetro del negocio en los números.
Estas actividades que le comentaba son las siguientes. 1. Instituciones de crédito, ¿sí? Estas instituciones, déjenme comentarle dentro de las actividades para regresarme un poquito y engancharnos, nos mencionaba que deben de ser tanto comerciales o industriales, por lo que podemos sintetizar que el campo de acción del análisis tiene relación en forma directa o indirecta con las actividades. Fíjese cómo de cierta forma existe una relación sin importar el grado de penetrabilidad o de complejidad en un momento dado de esta situación, quienes estaban involucrados. Por las instituciones de crédito, porque eran las que iban a otorgar el dinero hacia las empresas en primera instancia. 2, las empresas comerciales e industriales, porque eran las que iban a recibir el dinero, ¿sí?, respectivamente. 3, terceras personas, acreedores y proveedores. Claro, porque también los proveedores se querían asegurar que sus clientes fueran en un momento dado solventes o líquidos para efectos de poder recuperar la inversión que habían hecho respectivamente con ellos. 4, los inversionistas, la gente que un momento va a invertir, va a dejar sus recursos para que le genere un rendimiento respectivamente. 5, los especuladores, aquellos que están en un momento dado meditando, viendo cómo está comportándose el mercado, si invertimos más, menos, etcétera, que de cierta forma mantenga una relación de especulación y de riesgo-rendimiento respectivamente. 6, administradores de empresas, ¿sí? La gente que en un momento dado estaba dando administración a los recursos, tanto de terceros como propios. 7, profesionales, llámese los auditores, los economistas, los ingenieros industriales, etcétera. Independientemente, obviamente, gente que o profesionales que en un momento dado necesitan analizar de una manera técnica o de una manera académica esta información que está siendo emitida por dichas empresas. 8, las empresas del gobierno, ¿sí? Las paraestatales también tenían que estar de cierta forma figurando dentro de estas actividades. 9, el fisco, ¿sí? Obviamente la captación de los recursos, la captación de los impuestos por medio de su entidad federativa, también estaba involucrado dentro de estas actividades, porque era de vital importancia conocer si las empresas cumplían con sus obligaciones fiscales de manera fehaciente. Y bajo esas circunstancias, obviamente, vendría la participación y la interacción con las demás instituciones que acabo de hacer mención hace un momento. Vamos a entrar en la conceptualización del análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Por ejemplo, o sea, vamos a contestar, a darle pauta a esta pregunta. Cuando hablamos del análisis financiero, ¿qué significa? ¿Qué significa al respecto? Dice, es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero, ¿sí? Es decir, el todo. Mire, le voy a comentar cómo está esto, me gustaría que me acompañe al pintarrón. Cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando de un todo, ¿sí? Ok, aquí vamos a ver los estados financieros. Más adelante vamos a ver cuáles son los que los integran, pero aquí vamos a estar los estados financieros. Estos son los estados financieros, obviamente, de una empresa, ¿sí? Y aquí es donde estamos hablando la parte del todo, ¿sí? La parte del todo. Y después dice, para conocer la base de sus principios, es decir, del todo, por decirlo así, de los estados financieros, hay que conocer la parte de la operación, ¿sí? Es decir, qué es lo que está haciendo de manera operativa la empresa. También tenemos que conocer que nos permitan obtener conclusiones para dar una opinión, ¿sí? Dentro de la operación obviamente va a haber opiniones y conclusiones al respecto. Lo que hace un momento yo le mencionaba, no tan solo es dar el resultado, como dice el dicho, no tan solo es criticar, sino también dar soluciones, porque eso va a permitir el crecimiento y la madurez de la empresa. Obviamente, nos menciona que nos permite obtener conclusiones para dar una opinión, explicar y declarar, ¿sí? Sobre la buena o mala política administrativa. Es decir, dentro de la operación vendrán políticas, ¿sí? Cuando hablamos de políticas estamos refiriéndonos
a las reglas que están siguiendo la empresa. Políticas buenas, ¿sí?, y políticas malas. Y estamos hablando obviamente, ¿sí?, como hace rato le comenté, estamos hablando de las reglas que llevan a cabo dentro de la organización, ¿sí? Las, momento dado, las políticas buenas, las políticas malas, obviamente las buenas seguirlas manteniendo, y las políticas malas desecharlas, ¿sí?, o bien corregir. No todo va a ser malo si existe una corrección al respecto, ¿sí? Seguida por el negocio sujeto a estudio. Obviamente el negocio, llámese el sector, ¿sí?, o industria al respecto. Entonces dice cómo se va desencadenando cada una de estas partícipes, situaciones dentro de la empresa, que desde el momento dado, desde los estados financieros, viéndolo desde un todo, cómo viene la parte del análisis y del diagnóstico respectivamente. Eso es lo que llamamos el análisis. Ahora bien, la interpretación, ¿qué es la interpretación? Y nos referimos a lo siguiente: la podemos definir como la explicación, deducción o conclusión que se obtiene como consecuencia del análisis y estudio de los estados financieros de una entidad. Es decir, ya hace rato se lo comentaba, lo reafirmamos aquí, va a ser la parte, ¿sí?, los números hablan. Aunque no lo crea, los números hablan, ¿sí? Llámese los indicadores, los resultados que arroje el análisis. Después de haber evaluado al todo como la información financiera, ¿sí? Entonces, obviamente la interpretación va a ser también esto, y también yo le atribuyo la parte de los sentimientos. Son los sentimientos de las finanzas, ¿sí?, hablando de manera numérica. Los sentimientos de las finanzas. Entonces, dése cuenta cómo de cierta forma la parte de interpretación es poder expresarnos, poder expresar, hablar, decir de lo que está sucediendo dentro de la organización. Nos dice obviamente que si la interpretación, el conocimiento que se obtenga de las deficiencias, o aciertos de la organización será únicamente descriptivo, señalando en su caso solo la situación problemática, mas no se definirá las posibles relaciones causales que nos permitan identificar y corregir las desviaciones que impidan alcanzar mayores niveles de rendimiento. Esa es la parte de la interpretación. En síntesis, el análisis solo es un medio para poder conocer la situación financiera y los resultados de operación de una empresa u organización, ¿sí? Lo importante es la interpretación que se haga de ellos con el propósito de emitir un juicio que nos permita llevar a cabo una adecuada y oportuna, esto lo vamos a englobar, toma de decisiones, ¿sí? Todo esto lo vamos a llevar a cabo y vamos a concluir con toma de decisiones, ¿sí? Es decir, en un momento dado, la situación que hay que llevar a cabo dentro de la empresa. Si estamos viendo obviamente políticas malas, hace rato le comentaba, dos vertientes. Uno es en un momento dado desecharlas, o el siguiente punto, corregirlas. Ahí estamos tomando decisión, ¿sí? Ya se ha aumentado desecharlas o corregirlas, pero se está haciendo algo al respecto. Cada uno de los procesos, cada una de las líneas que van hilvanando, va a llevar a cabo una toma de decisión. ¿Cuál va a ser la finalidad del análisis? Pues obviamente va a haber objetivos del análisis financiero. Vamos a hablar unos de ellos. Uno, cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa, ¿sí? Cuantificar de manera monetaria. Dos, conocer los éxitos y problemas de la empresa,
¿Qué es lo que está sucediendo? Hace rato comentaba las políticas buenas y malas, por poner un ejemplo, ¿sí? El tema de éxitos y fracasos dentro de la empresa. 3, ayudar a solucionar problemas presentes. Claro, en el momento que está sucediendo dentro de la empresa para poder llevar a cabo toma de decisiones y hacer corrección al respecto dentro de los problemas. Siguiente, conocer la proyección de la empresa, cómo nos vamos a ver en un futuro, qué es lo que va a suceder en un momento dado con la organización. 6, contribuir a la solución de problemas futuros, ¿sí? En un momento dado ir dando la solución a los problemas, no nomás tan solo detectarlos, sino llevar a cabo solución, toma de decisión. La siguiente, conocer la forma y el modo de obtener y aplicar los recursos. Eso es importante, cómo saber aplicar los recursos, cómo irlos otorgando, cómo irlos recuperando también. Muy bien, en esta sesión nos permitió dar inicio a nuestra materia, que es análisis y diagnóstico financiero. En esta sesión nos permitió también conocer los conceptos, el marco teórico de las palabras, de conocer qué es un análisis, qué es un diagnóstico, qué es una interpretación. Porque eso va a ser en todo la catapulta, lo que nos va a permitir conocer y seguir desarrollando y poder entender las siguientes sesiones para que en un momento dado usted vaya teniendo el conocimiento al respecto. De mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco su atención y nos vemos la próxima. Gracias.